Muy buenas tardes, le voy a presentar mi proyecto, La cultura de Roma. El primer emperador de Roma fue Augusto, y él hizo muchas cosas, como anexar las tierras de Egipto. En el año 27 a.C. se le otorga el título de emperador, que a ese era Augustus, transformándose en comandante de todos los ejércitos. Augusto establece las fronteras del imperio, finalmente conquista los últimos territorios de Hispania, obtuvo grandes victorias y anexió la Germania Magna. En el siglo XIV después de Cristo muere César Augusto. La dinastía Julio-Claudia, del 27 a.C. a 68 después de Cristo. Aquí hubo 3 emperadores en todo ese tiempo: Tiberio, Calígula y Nerón. Tiberio reforma las instituciones volviendo al poder del Senado. Luego de su muerte de su hijo, entra en depresión y deja al Senado y se va a la isla de Capri. Muere en la miseria, probablemente asesinado por Calígula. Calígula reparte recompensas monetarias y pretorianas a tropas urbanas fronterizas, pero cometió varios asesinatos sin causa. Realizó varias obras públicas, como terminar el teatro de Pompeyo, entre otros. Conquistó Marífona. Nerón quiso eliminar la corrupción del Senado. Durante su mandato sucedió el incendio de Roma. Comienza la persecución contra los cristianos. Galba se subleva al Senado y se nombra emperador, declarando a Nerón enemigo de Roma. Él huye y se suicida en el año 68 después de Cristo. Dinastía Flavia. Lo más relevante fue el gran desarrollo administrativo, constructivo y también la mantención de las fronteras. Vespasiano, desde el siglo 69 hasta 79 después de Cristo, se destaca por su programa de reforma financiera. Además, tuvo una exitosa campaña que obtuvo en Judea, como también sus ambiciosos proyectos como el anfiteatro Flavio. Tras su muerte, lo sucede su hijo, Tito. Tito, del siglo 79 hasta el siglo 81 después de Cristo. Se destaca su programa de construcción, terminando el anfiteatro Flavio. Fue popular por ayudar a la gente en el desastre de la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo. Muere a causa de sus fiebres. Domiciano, del siglo 81 hasta el siglo 90, del año 81 hasta el año 96 después de Cristo. Es descrito como un tirano cruel y paranoico. Realizó revolucionarios programas introduciendo fondo en la administración equilibrada, mientras que en el aspecto militar solo realizó campañas defensivas. Fue asesinado por una conspiración de la corte. La dinastía de los Antonios, del 96 hasta el 193 después de Cristo. Trajano, del 98 hasta el 117 después de Cristo. En su mandato se alcanzó la máxima extensión territorial del imperio. Ayudó a mucha gente de escasos recursos, pasando por alto varios impuestos, ayudando a campesinos con sus tierras, construyendo orfanatos, nuevos acueductos, colegios, entre otras cosas. Antes de morir, adopta como a un hijo a Adriano, transformándose en su sucesor, Adriano, del siglo XVII hasta el siglo XXXVIII. Del año 117 al año 138. Se destaca por la construcción de las murallas, delimitando el imperio y por los innumerables viajes que realizó a través del imperio. Realizó múltiples construcciones como el anfiteatro de Nimes, los puentes de Tíber, entre otras cosas. Su muerte probablemente fue a causa de una insuficiencia cardíaca. El imperio romano alcanzó su máxima expansión. Dinastía de los Severos, el séptimo Severo, del 193 hasta el 211 del año después de Cristo. Su gobierno está marcado por un carácter militar, donde dio muchos favores a los militares, conformando nuevas legiones, aumentando sus salarios, mejorando el estatus social, creando nuevos colegios militares, aumenta las riquezas de Roma, pero falleció en el 211 después de Cristo, siendo sucedido por su hijo Caracalla. Caracalla, del siglo 211 hasta el año 217. Antes de ser emperador, fue responsable del asesinato de su hermano. Emprende varias campañas militares, ejecutando a mucha gente, lo que crea un odio por parte de la población. Lo más destacable que entrega la ciudadanía romana a todas las personas libres de provincias. Es asesinado por una campaña contra los partos. Crisis del siglo XIII. Se genera una presión por parte de los pueblos extranjeros, como también caracteres políticos, económicos y sociales. Esto ocurre desde el año 235 hasta el año 284 después de Cristo. Comienza con el asesinato de Alejandro Severo y culmina con el ascenso al poder de Diocleciano. Existe una superinflación por el exceso de gastos monetarios en el ejército, lo que habría provenido desde la dinastía de los Severos. Al escasear los elementos básicos de subsistencia, los pobladores dedicaron a movilizarse hacia zonas rurales, generando un cambio en
en las estructuras de las ciudades, las murallas. Se divide en dos subperiodos. El periodo que va desde el año 265 hasta el 268, denominado anarquía militar, y el segundo que va desde el 268 hasta el 84, denominada emperadores ilivios. Con la llegada al poder de Diocleciano se termina la crisis. La caída del Imperio Romano de Occidente, en el año 476 después de Cristo, se genera la presión y penetración que ejercen los pueblos germánicos en el Imperio Occidental, generando varios saqueos y a la vez instalados en distintas partes del imperio, como reinos independientes. De esta forma se pone fin a ese sector permanente por cientos de años del Imperio Oriental. Y aquí tenemos cómo invadieron. ¿Qué ocurre el resto de la ecumenia mientras se desarrolla el Imperio Romano? Del año 265 hasta el año 420 se desarrolla la dinastía Jin en el Imperio Chino. Ya, en el siglo II después de Cristo, Mesoamérica se encuentra en los principios de su periodo clásico. En el siglo III, los godos crean un reino que irían desde el río Vistula hasta las costas del Mar Negro. En el siglo 316, después de Cristo, los hunos invaden y saquean Changán. Y ese es el fin del Imperio Romano. Muchas gracias.